aumenta. ¿Por qué se aumentan las hiperamonemias? Porque no se elimina. Lo que no se produce en las hiperamonemias, obviamente, es la urea. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver estas características. En algunos libros, acuérdense que les pueden decir NH3 o NH4, dependiendo, ¿no? Porque si usan el CO2, pues los van a poner como NH4. Si ponen bicarbonato, va a decir NH3. Eso es la única variante, ¿ok? Eso es lo único. NH4 y NH3 es lo mismo. O sea, me refiero, no es lo mismo, o sea, porque NH4 es amonio y NH3 es amoníaco. Pero a lo que yo me refiero, que el amoníaco y el amonio, independientemente que tenga uno menos, uno o otro tenga más hidrógeno, se tienen que eliminar. ¿Cómo se elimina? Por la desaminación. Pero si tú tienes una falla en las enzimas del ciclo de la urea, acuérdate que ese amoníaco no se va a poder llevar a cabo el ciclo de la urea, entonces se va a acumular el NH3 o NH4, ¿estamos de acuerdo? Lo que no se va a producir es la urea, o sea, ¿qué tendrías? Comportamiento de amoníaco así, con niveles de urea así. ¿Cuándo la urea está disminuida? En hiperamonemias por falla congénita, o sea, porque falla cualquiera de las 5 enzimas del ciclo de la urea. Otra, ¿por qué puede estar la urea baja? Porque el hígado dejó de funcionar por una cirrosis, una hepatitis, ¿estamos de acuerdo? Por un cáncer en el hígado. Pero ¿cuándo va a estar la urea elevada? Cuando el riñón no funciona. Porque si el riñón no funciona, no quiere decir que tenga alguna falla de las enzimas de la urea. No, las enzimas le funcionan. El hígado le funciona. Lo que no le funciona es el riñón. Entonces, obviamente, si la urea está elevada en daño renal, obviamente sabes que va a estar la creatinina elevada. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver dos casos clínicos, comportamientos. Luego vamos a ver síntesis de creatinina, esa se lleva a cabo en el músculo. Para que sepan que del músculo, ¿qué van a poner ustedes en el mapa? Haciendo referencia de lo que sucede en el músculo. Ciclo de Cori, ciclo de la alanina glucosa y síntesis de creatinina. O sea, donde salga lactato al hígado, donde salga alanina, también ahí va a salir creatinina. Entonces ahí van a tener que ser 3 ciclos pegaditos, uno abajo de otro. Cori, ciclo de la alanina glucosa y síntesis de creatinina. Entonces van a tener 3 procesos simultáneos, por decirlo de esa manera. Ok, nada más déjenme aquí abrir los casos clínicos. Que no se los voy a subir ahorita. Un caso clínico es... se llama... Pues acá rápido. Sí, pero es que sí, todo eso ocurre en el músculo y ya sé que conviertes la glucosa, o sea, la conviertes en alanina para que pase al hígado, pero no, o sea, esto no le... Primero de glucosa, la piruvato, por la glucólisis, ¿no? Y ya para el piruvato, la alanina. Y aquí se supone que debe estar aquí, pero pues, ni siquiera me puse. Pues es que eso es lo que quiero saber, el proceso de piruvato a alanina, ¿cómo es? O sea, ¿qué lleva? El caso de la ornitina, carbamilasa y un fosfato. caso clínico de la deficiencia. Ajá, un pulmón y ya es alanina. ¿No más? Y ya queda la alanina y el ácido glutarato. Y vamos a ver El grupo amina se va aquí. síntesis de creatinina. Ay, ¿le puedes encender por favor al pizarrón? De hecho fue normalmente el de la glucosa de la Químico, casi no el fumarato es el único metabolito del ciclo de Krebs que está en citosol. Bueno, acuérdate que está en citosol, no, porque acuérdate que también puede ser el malato. Esos dos. Ahora, citrato.
Citrato sale el citosol, malato sale el citosol, fumarato no, se genera en el citosol para que pueda entrar a la mitocondria. O sea, sí se genera fumarato citosólico, nada más que no puede entrar, tiene que convertirse en malato, por eso tiene la enzima fumarasa citosólica para que llegue a malato. Con el ciclo de Krebs. Succinilcoenzima A, pues va a salir al citosol para hacer síntesis de hemo. Nada más que no va a salir en forma de succinilcoenzima A, va a salir en forma de otro metabolito. Cuando vean hemato, les voy a enseñar cómo se forma el grupo hemo. Hay varios, ¿no? Pero sobre todo los de las lanzaderas. Entonces se fijaron que había una lanzadera del ciclo de la urea al ciclo de Krebs. ¿Cómo se llamaba? Lanzadera de fumarato, argino, succinato, aspartato. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Le apagan la luz? Miren. Vemos, nada más recordamos el Krebs, lo de urea. Vemos los casos clínicos, de ahí vemos síntesis de creatinina y vemos comportamientos y a ver qué alcanzamos a ver, aunque sea una aminoaciduria. Miren. Aquí está, lanzadera de aspartato. ¿Por qué aspartato? Porque entra en forma de aspartato, entonces hay que proviene del oxalacetato. Y arginosuccinato, porque el arginosuccinato es el que va a producir el fumarato y el fumarato te va a llevar a malato. Entonces se le llama lanzadera de aspartato arginosuccinato. Entonces, ¿cuántas lanzaderas ahorita llevamos? La de glicerol, de fosfato, la de malato aspartato, malato aspartato y luego ahora aspartato arginosuccinato. Llevamos 3. ¿Sí? Eso, son 5. ¿Cómo se conecta? Sí. Vamos a la mitad ya. Sí, vamos a la mitad. Pero recuérdense que ¿cuántas reacciones enzimáticas se llevan a cabo 5 en el citosol? El citosol. 2, no, 3. 3. ¿Y en la mitocondria? 2. 2, ok. ¿Quién es el activador? Alostérico. Vázquez. ¿Quién es el activador alostérico de la CPC1? Déjame descartar primero, luego hablamos. Una molécula que sale del glutamato y del acetilcoenzima, N-acetilglutamato. Muy bien, él es el activador alostérico de la CPC1. ¿Ok? Ahora, de hecho ya no se los comenté, pero quiero que se les quede grabado. Hay un aminoácido que transporta gran cantidad de amoníaco, ¿sí? Gran cantidad de amoníaco al tejido renal. ¿Quién es? Glutamina. Y eso lo vimos desde primer semestre. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que los sistemas amortiguadores también son los aminoácidos? Y les dije que también los aminoácidos viajaban al riñón. ¿Cuál es el objetivo de que los aminoácidos viajen al riñón? Hacer 2 cosas. 1, hacer sistemas tampón o buffer. Y 2, hacer gluconeogénesis. ¿Estamos de acuerdo? El riñón puede hacer gluconeogénesis, recuerden. Entonces, la glutamina viaja mucho al riñón porque es un aminoácido neutro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, glutamina viaja mucho al riñón llevando amoníaco, obviamente de manera no tóxica. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la glutamina ahí? Va a soltar el grupo amoníaco y se los voy a poner aquí para que ustedes lo recuerden. Sí, esta ustedes la tienen en una presentación de Bioca 1 si se meten a su ciclo escolar pasado, que dice medio celular y ahí trae cuestiones de ácido base. Miren, fíjense, glutamina es un aminoácido que ya sabemos dónde se convirtió en tejidos extrahepáticos por la enzima glutamina sintetasa. Ajá, ok. Entonces, esta glutamina viaja por la sangre y va al riñón.
Y obviamente pues, va a transportar mucho amoníaco. Es uno de los aminoácidos que transporta mucho amoníaco, sobre todo el riñón. Ahora, ¿qué hace en el riñón? Fíjese, hace desaminación. Suelta su grupo amino ahí. Pero el riñón no hace ciclo de la urea. Entonces, ¿para qué jodidos lo sueltan? Ahí les va. Acuérdense que aquí al soltar el amoníaco, el riñón, acuérdense que eritrocito, estómago, células parietales del estómago y células tubulares del riñón es donde trabaja la anhidrasa carbónica muy rápido. La anhidrasa carbónica en plasma, en la sangre, trabaja muy lento. Sí te ayuda, pero es muy lento. Entonces ahí acuérdense que aquí también en las células tubulares renales se secreta bicarbonato para que se reabsorba como un sistema de amortiguación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Igual, entra CO2, se une con el agua, forma ácido carbónico en presencia de este acelerador y se genera bicarbonato y iones hidrogeniones. Este se va a reabsorber. Ahora, nosotros tenemos filtrado tubular de cloruro de sodio. Aquí lo que va a suceder es que este amoníaco va a aceptar este hidrógeno. Acuérdense que aquí el amoníaco va a actuar como base, como aceptor de ácidos, de protones. Entonces se va a convertir, como gana un hidrógeno, ahora se va a convertir en NH4, entonces amonio. Entonces ya tengo NH4 amonio. Aquí fíjense qué va a suceder, se va a intercambiar sodio por el NH4. ¿Y con quién se va a ir el amonio? Con el cloro. Acuérdense que se va a ir como cloruro de amonio. Nosotros eliminamos en el riñón cloruro de amonio. ¿Por qué? Porque el riñón no hace ciclo de la urea. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahí está actuando el aminoácido glutamina transportando mucho amoníaco al túbulo renal, pero para poder excretarlo. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a convertir en amonio. ¿De dónde saca el otro hidrógeno? Pues de la reacción de la anhidrasa carbónica que ustedes ya conocen. Se forma amonio y luego de ahí se intercambia por sodio. ¿Y con quién se va el sodio? Con el bicarbonato, como bicarbonato de sodio, hacia la sangre. ¿Sí? Por eso dice, se excreta orina ácida. La base, ¿en qué se convierte? En un ácido conjugado. Por eso dice que la orina es ácida. ¿Estamos de acuerdo? Esto les va a servir, muchachos, y agárrense, porque llevan riñón y llevan bioca en este sentido. Y los intercambiadores. Ya ustedes ya lo deben de recordar en eso. Y decir, ¿por qué estamos excretando amonio? Porque el riñón no hace ciclo de la urea. Entonces ahí lo que hace el aminoácido, fíjense quién es, glutamina, que es el neutro. Hace desaminación, suelta el amoníaco, pero obviamente que va a aceptar un hidrógeno de la reacción de la anhidrasa carbónica y se va a intercambiar amonio por sodio y ya el amonio se va con el cloro, ¿sí? Y se va como cloruro de amonio y el sodio se va con el bicarbonato hacia la sangre, ¿sí? Porque el sodio pues saben que es extracelular y el bicarbonato pues también es extracelular, ¿sí? Esto ya lo habíamos mencionado en primero y a lo mejor no tenía sentido mucho. Ahora ya le empiezan a captar un poquito y dicen, pues sí, el único que hace ciclo de la urea pues, es el hígado, pero el riñón pues no, por eso tiene que suceder el viaje de la glutamina al riñón. Y eso ahí está actuando como buffer, porque ahí está intercambiando el bicarbonato. A lo mejor ya cobra un poco más de sentido esto cuando lo miran en primero, ya sepa el demonio para qué me va a servir, pero ahorita ya lo empiezan a entender un poco mejor. Nunca se deja libre el amonio, ¿verdad? No. O sea, de hecho, si a alguien le falla el riñón, el amonio se le empieza a subir. ¿Sí? Por ejemplo, yo tuve un tío que se le empezó a tener infecciones y problemas de riñón, tenía problemas de la próstata. Y de repente no orinaba. Tenía el problema de la próstata y luego empezó a tener una fallita, una insuficiencia renal aguda, no crónica, aguda. Y un día nos desconoció, ¿sí? Se puso muy agresivo y todo, nos empezó a como a correr y ¿qué onda? ¿Qué trae? Entonces le digo a mi mamá, no está bien ese comportamiento porque él no. Entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, y así como que se sentía así, le digo, ya al hospital, vámonos. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, se me hace que trae el amonio elevado. Y sí, dicho hecho, le hicieron laboratorios y traía el amonio bien, se le estaba yendo el cerebro. Y entonces eso es lo que hace que la persona delire y se vuelvan agresivos. Le tienen que bajar el amonio. O sea, tienen que hacerlos orinar, ¿sí? Sonda y vámonos, diurético, y órale, se le vaya el amonio, ¿estamos de acuerdo? Esa es la manera de usarlo. Y dicho hecho, yo me imaginé, dije, pues lo único que puede traer
es el amonio bien trepado. Y sí, a los minutos, digo, al par de horas, ya habló el médico con nosotros, en Estados Unidos, y nos dijo, es que trae el amonio. Dice, mamá, ándale. Parece que sabías que traía, pues yo me imaginé, deduje, ¿qué más puede habérsele alterado, ¿no? O sea, desde el punto de vista del sistema nervioso central. Ahora, acuérdense que el sistema nervioso central es el más afectado por el amonio o el amoníaco. Por eso empiezan a delirar, empiezan acá a tener muchos problemas de índole de trastorno neurológico. El sistema nervioso central siempre va a ser el afectado por el amoníaco o el amonio, porque eso se queda en la sangre. ¿Y a dónde viaja la sangre? Pues al cerebro, para llevar oxígeno, y se lleva todos esos tipos de tóxicos, porque son toxinas que deben de ser eliminadas por el riñón. Urea, el amonio, ácido úrico, creatinina, todo eso se debe de eliminar por el riñón. ¿Sí? Ok, y una vez me voy a meter con síntesis de creatinina para que si vemos los laboratorios, resultados de urea y creatinina, pues me los puedan entender. Una vez. Esto ya lo tienen ustedes, o sea, ustedes lo pueden hasta meter en su autoestudio, porque estamos hablando de metabolismo de los aminoácidos, ¿sí? ¿Sí? Busquen una buena imagen de estos intercambiadores. Lo pueden encontrar en un libro de fisiología o lo pueden en bioquímica, obviamente. Ahora dice reabsorción de sodio a cambio de excreción de amonio. Acuérdense que el amonio sale de la glutamina por un proceso de desaminación. ¿De dónde saca el otro hidrógeno? Pues de la reacción de CO2 y agua, cuando se libera bicarbonato, ácidos y bases, ¿se acuerdan, verdad? Y esos hidrógenos se unen con el amoníaco. Ahí lo que está haciendo el amoníaco es actuando como base, siendo aceptora de ácidos. Acuérdense que la base es la que acepta el ácido. Y cuando ya se tiene el ácido, ¿en qué se convierte? En un ácido conjugado. Por eso dice que la orina es ácido. Por eso me hace amoníaco cuando hace gimnasio. Muy bien. Entonces vámonos con síntesis de creatinina. Bueno, retomando un poquito el ciclo de la urea. Aquí dice, la síntesis de fumarato por el ciclo de Krebs es importante porque constituye un enlace importante entre este ciclo y el otro ciclo de Krebs. Dice, el fumarato es hidratado a malato, el cual puede regresar al interior de la mitocondria. El malato puede ahí ser convertido a oxalacetato, que puede tener varios destinos. Ahora, fíjense, una vez que el fumarato se convierte en malato, entra y obtiene oxalacetato. Ahora, dice que el oxalacetato tiene varios destinos. Ahora, destinos del oxalacetato. Transaminación para formar aspartato. Ok. ¿Qué ocupa el oxalacetato para transformarse en aspartato? ¿Quién se lo va a donar? El glutamato. Ahora, el glutamato. ¿Qué enzima ocuparía el oxalacetato para convertirse en aspartato? ¿Qué enzima ocupa el glutamato para que pueda donar el grupo amino al oxalacetato y convertirse en aspartato? Glutamato sintasa. Fíjense bien, lo voy a decir tranquis. Bien Mickey Mouse, ¿eh? ¿Cuál es la enzima que requiere el oxalacetato para que el glutamato le done su grupo amino? Acuérdense de las transaminasas. Eso sucede en el hígado. La GOT, la AST, glutámico oxalacético transferasa, que ocupa como cofactor, Sara, ¿qué ocupa como cofactor? Como grupo prostético. ¿Cuál? Fosfato de ¿Vitamina qué? piloxal. No, C. La B6. Vitamina B6 en su forma activa. Entendí que vitamina C, perdón. Ajá, vitamina B6, perdón. En su forma activa. Fosfato de piroxal. Es que entendí vitamina B6. Pero ¿y si vitamina C. el acetato para qué? Fosfato, ok. Eso es lo que necesita. Necesita el glutamato y necesita la glutámico oxalacético transferasa, o también llamada aspartato aminotransferasa. Por eso estas se forman en el hígado. ¿Y qué habíamos dicho? Que cuando hay un proceso
inflamatorio, una hepatomegalia, una necrosis, estas se elevan y salen al torrente sanguíneo. Eso es cuando yo sé que ya hay una afección hepática. Otra, conversión a glucosa por la vía de la gluconeogénesis. ¿Sí? ¿Ahí qué voy a ocupar? La lanzadera. Muy bien. 2 destinos del oxalacetato. Tercer destino, condensación con acetilcoenzima A para formar citrato. Oxalacetato se une con acetilcoenzima A y citrato sintasa para formar citrato. Y empezar el ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? Llevamos 3 destinos. 4. Conversión a piruvato. ¿Cómo se convierte en piruvato? El oxalacetato en piruvato. Porque vuelve otra vez a entrar el ciclo, ¿no? O sea, porque el oxalacetato se convierte por la lanzadera. Esa se las voy a enseñar próximamente. ¿No es por la piruvato carboxilasa? No, fíjense bien. Porque eso es muy... Además les voy a dar así una probadita, ¿eh? No se vayan a emocionar. Y que químico, explíquenos. No, tranquilos. Lo vamos a ver en lípidos la próxima semana. Y más es en... ¿Eso ocurre en mitocondria? ¿Eso ocurre en mitocondria? Miren. ¿Qué cosa? El piruvato carboxilasa. Sí, es piruvato carboxilasa. Sí, reversible. No, es en mitocondria. ¿Se acuerdan que yo les dije la lanzadera de citrato? No, Eso es esto que, mira, cuando ¿cuál es citrato? Es porque hay un índice hipercalórico. Entonces, el citrato, aquí hay una enzima que vamos a ver que se llama citrato liasa. ¿Qué hacen las liasas? Vio cada uno, rompen. Entonces ahí van a romper la molécula de 6 carbonos en una molécula de 4, que es el oxalacetato, y en una molécula de 2. ¿Sí? El oxalacetato tiene que entrar ¿a dónde? Citosol. A la mitocondria. Ahora, acuérdense que el malato puede salir, puede entrar, ¿sí? Pero aquí, fíjate, aquí no va a entrar en forma de malato cuando tú haces síntesis de ácidos grasos. Fíjate, el oxalacetato se va a convertir en malato, que ya sabemos cuál es la enzima, ¿sí? Y luego de aquí de malato, por la enzima málica se va a convertir en piruvato. Y ya el piruvato va a entrar por la piruvato translocasa para convertirse en oxalacetato. ¿Cómo le hace para convertirse aquí? Con la piruvato carboxilasa. ¿Sí? Y acá usamos malato deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces, ya en su momento las vamos a ver. ¿Sí? Esta es la otra cuarto destino. La conversión de oxalacetato a piruvato. ¿Dónde sucede eso? En citosol. La lipogénesis. En el citosol, pero en la ruta metabólica de la lipogénesis, cuando vamos a sintetizar ácidos grasos. Esa es la otra lanzadera. ¿Sí? Que nos falta. Eso nada más para que lo entendieran, porque hace referencia aquí, conversión a piruvato. O sea, ya tengo oxalacetato, el oxalacetato, pero del citosol, que ya saben que se generó por la síntesis de ácidos grasos, tiene que entrar, pero no va a entrar en forma de malato. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Fíjense, ¿por qué no puede entrar el malato a la mitocondria? La única manera que puede entrar es por medio del ciclo de la urea. Pero si se fijan que cuando yo hago gluconeogénesis, el malato sale, pero no entra. ¿Sí? ¿Vieron? Que no entra, o sea, nada más sale y se convierte en oxalacetato. Y es todo lo que hace. Aquí, si ustedes se fijan, el malato no puede entrar. El malato no puede entrar porque solamente el hígado tiene la fumarasa citosólica. El resto de los tejidos no tienen fumarasa citosólica. Esa es la razón por la cual el malato no puede entrar en otros tejidos. ¿Sí? Solamente en el hígado es una excepción, pero en el resto de los tejidos no tenemos la fumarasa citosólica, solamente la tenemos en el hígado. Y es por eso que el malato no puede entrar. Entonces ahí lo que tiene que hacer es usar la enzima málica, que la vamos a ver en su momento, para convertirse en piruvato y poder entrar a la mitocondria. Acuérdense que la mitocondria, el piruvato,
puede entrar y puede salir. Puede entrar y puede salir. Nada más que no en todos los tejidos se produce piruvato, acuérdense. ¿Dónde se produce piruvato? En el hígado o en el músculo. Nada más que acuérdate que el piruvato en el músculo se tiene que convertir en lactato. Esa es la única diferencia. Entonces son cositas, muchachos, que debemos de recordar. Miren, ayer en la tarde, sí, era la tarde, no era tan noche, eran como las 7. Hay un muchacho de segundo nivel, ya está en sexto o séptimo, va a pasar a séptimo, y quiere hacer su examen del ENAR a Estados Unidos. Y pues ya me pidió ayuda, ¿no? Que si no le podía dar como asesorías, que cuánto cobraban. Yo no pongo. Simplemente le digo, nos vamos allá a la cafetería, nos tomamos un café y te empiezo a platicar toda la historia. Pero va a ser como forma de charla. Voy a sacar la computadora y te voy a empezar a pasar las presentaciones y te voy a ir guiando. Porque resulta ser que para hacer sus steps allá es pura bioquímica. Y ya me mandó los, y le digo, le digo, ¿a poco esos son los temas? Le digo, qué sencillos, qué cosas tan fáciles les preguntan. Bueno, para mí es fácil. Dice, ¿no lo puede hacer por mí? No, tampoco, no, yo no voy a hacer exámenes de STEM ni nada de eso. Pero a lo que voy es, los dos exámenes que presentan es bioquímica. Y hay bastante bioquímica. El doctor Chen, de repente, me busca, oye, químico, fíjate que tengo duda de esto, químico, fíjate, O ahí abajo, con la química, ¿no? También, estamos ahí. Que se está preparando. Te digo que ya no iba a dar clase por eso. Si van a irse para allá y van a revalidar estudios, no se van a salvar de la bioquímica. Olvídense. Me quedo aquí, me paro aquí. Y la simi. Sí. Tenemos que prepararnos, porque nunca sabe. Ahora, acuérdense que los estudios, las enfermedades ya se van a empezar a estudiar desde el punto de vista bioquímico. Ya no va a ser, ya no es como antes. Ya hay más tecnología que nos permite indagar más desde el punto de vista molecular. Y no nos podemos quedar atrás. ¿Sí? Yo a veces digo, con toda esta información, ya me quisiera ir como a investigación, ya meterme en un laboratorio y empezar ya a darle, ¿no? Pero así como que digo, si me voy a investigación, pues tengo que dejar la docencia. La pienso. Porque pues tienes que balancear qué haces, ¿no? Pero está muy padre aplicar todo esto. Hay maestrías y hay doctorados en bioquímica clínica. Pero eso es nada más para que vean un panorama qué es lo que sucede y por qué pueden venir enfermedades mitocondriales y muchas más. Entonces ya vimos los destinos, ¿no? Posibles causas de toxicidad de amonio, fíjense. Concentración de amonio en sangre, ¿no? O sea, obviamente es la toxicidad. Representa del 2 al 3% del nitrógeno excretado en orina. Y es muy poquito, ¿no? 85% es urea. Ya vimos cómo es excretado en orina, como cloruro de amonio. ¿Estamos de acuerdo? Dice, el resto, creatinina y ácido úrico. Bueno, ahorita vamos a ver, ya vimos cómo es excretado ese 2-3% en orina. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos, bueno, vamos a ver cómo es excretado. Ya la urea que se forma en el hígado sale, ¿a dónde? Por la sangre y se va al riñón para ser excretado. ¿Ok? Y nos falta la creatinina. ¿Esa donde se genera? En el músculo. ¿Sí? Y ácido úrico es BioK3. ¿Sí? Síntesis de nucleótidos. Ahí los van a ver. ¿Sí? El mal funcionamiento del ciclo de la urea por deficiencia de algunas enzimas o por patología hepática. Ejemplo, cirrosis alcohólica, produce hiperamonemia. Cualquiera de estas dos causas, enzimas, cualquiera de las 5 enzimas del ciclo de la urea o por falla del hígado, los niveles de amonio o amoníaco van a subir, los niveles de urea van a disminuir. ¿Sí? A concentraciones de amonio mayores de 0.2 milimoles, dice visión borrosa. ¿Qué son los síntomas que puede ver en una hiperamonemia? Visión borrosa, pérdida de la conciencia, letargia, ¿sí? Lesiones cerebrales y estado de coma. Dijo que si fallaba alguna de las enzimas, ¿qué pasaba? Si fallaba alguna de las enzimas del ciclo de la urea
o había una falla hepática, los niveles de amoníaco suben y disminuyen los niveles de urea. Porque falla el hígado, no produce urea. Si falla alguna enzima, pues no se produce la urea, ¿estamos de acuerdo? ¿Y por qué en los dos casos sube el amoníaco? Porque como grupo amino, no va a poderse metabolizar, ¿estamos de acuerdo? O sea, no va a poder integrarse, ¿sí? O porque el hígado como órgano falla, o en este caso por alguna falla enzimática del ciclo de la urea. Y en el riñón, los niveles de amonio, vamos a ver cómo se comportan y luego cómo estaría la urea y la creatinina elevada. Si falla el riñón, niveles de urea y creatinina aumentan. ¿Sí? Es lo que te dice que hay falla renal. Dice, posibles causas de toxicidad de amonio: bajan los niveles de alfa-cetoglutarato al conducir la reacción de la glutamato deshidrogenasa hacia la formación de glutamato, y la glutamina sintetasa hacia la formación de glutamina, ambas enzimas abundantes en tejido nervioso. Baja la actividad del ciclo de Krebs y disminuye la producción de ATP en la neurona. Esa es la causa por la cual dice que hay letargia, por la cual puede venir alteraciones neurológicas. ¿Por qué? Porque la célula neurológica que necesita estar muy activa con suficiente energía no la va a tener. Baja la concentración de NADH, NAD y disminuye la producción de ATP. Bajan los niveles de glutamato al forzar la reacción de la glutamina sintetasa hacia la formación de glutamina, y baja la concentración de neurotransmisores. Glutamato, acuérdense que el glutamato es uno de los que producen GABA, ¿sí? Entonces obviamente pues afecta el sistema nervioso central. Por eso los aminoácidos de los que mirábamos ramificados viajan a hacer también otros neurotransmisores, ¿no? Que tenemos serotonina, tenemos dopa, tenemos varios, ¿no? Y eso lo van a ver en BioK3. Hay una unidad exclusivamente a puros neurotransmisores por la cuestión de los aminoácidos. Está sabroso, ¿eh? A mí me tocó cubrir un semestre de la química, me tocó esa parte de puros neurotransmisores y estaba así como que sí, está pesado, pero está interesante, ¿sí? Pero cuando ya traes las bases del metabolismo de los aminoácidos, ya no está tan pesado, ya traes noción. Que se preocupen los que tuvieron 2 mesesotes de vacaciones y que se desconectaron de toda la BioK2. Ustedes van fresquecitos, ¿eh? Van frescos, ¿sí? Lo estoy depositando en charola de plata a ustedes. Ya no tendrían que tener problemas. Ok, entonces vámonos con síntesis de creatinina. Y luego vemos los casos clínicos. Ahora, recuerden, aquí yo voy a hablar de 3 moléculas. ¿Cuáles son las 3 moléculas que yo voy a hablar? Voy a hablar, fíjense, primero de creatina, luego voy a hablarles de fosfato de creatina y después de creatinina. Quiero hacer desde el inicio, y yo se los dije primero, o en BioK 1. Creatina es un nutriente muscular. Fosfato de creatina es una molécula de alta energía. Y creatinina es un desecho. ¿Ok? Hay que saber identificar qué tipo de molécula es o qué hace cada cosa, ¿no? ¿Sí? Fosfato de Creatina, nutriente muscular. Fosfato de creatina, molécula de alta energía. Y creatinina, desecho. Ahora, acuérdense que el fosfato de creatina es más potente que el ATP. Más potente. Nada más que eso nos dura 20 segundos, nada más. Es para los ejercicios de alto rendimiento de corto plazo, ¿no? De alta intensidad y corta duración. Lo dije al revés. Sí, al revés, por eso me quedo así. Bueno, dice, la creatinina es un compuesto orgánico y de carbono generado a partir de la degradación de la creatina, que es un nutriente útil para los músculos. O sea que el músculo, ¿quién le da energía? Fíjense las moléculas que le dan energía al músculo, porque ya lo van a empezar como a integrar. De primera instancia, para alta intensidad y corta duración, tienes el fosfato de creatina. Para actividades de
baja intensidad y larga duración, tenemos glucógeno muscular. ¿Okay? Ya llevo 2 moléculas. ¿Qué otra molécula le puede dar energía al músculo? Tenemos los ácidos grasos por beta oxidación. Por eso lo puse opción en el examen. ¿Sí? Y luego, ¿quién más le puede obtener energía al músculo? Pues la vía aerobia. Pues cuando tú haces el ciclo de Krebs y la cadena transportadora, acuérdate que tienes fibras rojas y fibras blancas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya llevamos qué? 4. Entonces, por eso, más adelante vamos a hablar del sistema fosfágeno aláctico, láctico y aeróbico. Los 3 mecanismos que le dan energía al músculo. Ya para eso ya van a saber las rutas metabólicas. Dice, es un producto de desecho, la creatinina, del metabolismo normal de los músculos. Usualmente es producida por el cuerpo en una tasa muy constante, dependiendo de la masa de los músculos. Entonces, si yo acá hoy estoy poniendo más calote y estoy comiendo más proteína, más voy a estar generando creatinina. O sea, que tú tienes un paciente con alta ingesta de proteína y con actividad física, va a traer urea y creatinina elevada. Fisiológicamente, o sea, eso no es tan tóxico, o tóxico va a ser que se eleve demasiado. Dice, y normalmente filtrada por los riñones y excretada en la orina. Por eso cuando se come más proteína huele más la orina. La medición de la creatinina es de manera más simple de monitorizar la correcta función de los riñones. Entonces, urea y creatinina te sirven para la función renal como parámetros clínicos. Aproximadamente el 2% de la creatina del cuerpo se convierte en creatinina. Por eso los valores son de 0.5 a 1.6, 1.4. Los valores en mujeres es de 0.5 a 1.4 y en los hombres de 0.5 a 1.6. Ya saben por qué hay una pequeña diferencia, por la masa muscular. El hombre tiene más masa muscular que la mujer. Importancia. Bueno, conocer los valores de creatinina pues te da la manera de poder llegar a un diagnóstico clínico por una insuficiencia renal aguda, crónica, etcétera. Acuérdense que la creatinina, al igual que la urea, viene dentro de la química sanguínea, un famoso SMAC. Cualquier SMAC, 15, 21, 24, 30, 50, te va a traer urea y creatinina. Hay que saberla interpretar. La concentración de creatinina en la circulación sanguínea depende de la masa muscular, además de la función renal. Los hombres tienden a tener más niveles más altos que las mujeres porque en general tienen mayor masa del músculo esquelético, aumento de la ingesta dietética de la creatina, ya saben de dónde se obtiene la creatina en algunas personas, o comer mucha carne puede aumentar la expresión de creatinina diaria, ¿sí? Porque es mucho ácido y además de ácido úrico, ¿no? ¿Listos? Ruta metabólica está bien corta, ¿eh? Son 4 pasos. Eso es lo bueno. Ahí está. Yo sé que no se alcanza a ver bien, pero ¿qué aminoácidos yo requiero para la síntesis de creatinina? Ok. ¿Cuáles son los 3 aminoácidos, Rosales, que participan y que se forman en el ciclo de la urea? Yo mencioné 3 aminoácidos ayer. Arginina, omitina y citrulina. Ok, ¿y saben cómo yo me los aprendí? ¿Sí? Oca, ornitina, citrulina y arginina, porque así empieza, ¿eh? Ese es el orden, ¿sí? Ornitina, citrulina y arginina. Yo me aprendí la clave Oca, dije, si me preguntan, así es el orden de los aminoácidos. Y ya no se me olvidó jamás. Cada quien tiene sus tips, ¿no? ¿Sí? Porque acuérdate que la ornitina se forma en la mitocondria y entra, se forma en el citosol y entra en la mitocondria para unirse ¿con quién? Con el carbamoil fosfato. ¿Sí? Ya, ahí ocupas un aminoácido de inicio. Y luego vas a generar otro en la mitocondria para que salga, que es la citrulina. Y se va a generar, ya en el último paso, cuando se forma la urea, la arginina. ¿Estamos de acuerdo? Son los 3 aminoácidos que participan. Ahora, ¿cuáles son los aminoácidos que participan aquí en el ciclo
de la, bueno, la vía de la creatinina. Fíjense, se ocupa glicina, ¿sí? Y se ocupa arginina, ¿sí? Pero fíjense lo que se genera durante la síntesis de creatinina. ¿Se fijan? Ornitina. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos que ocupamos aquí? Arginina y glicina, ¿verdad? Y se genera la ornitina. Se está generando ornitina. ¿Sí? Ahora, lo más importante de la ruta es a partir de aquí, pero nada más les voy a decir qué sucede. Estas dos enzimas no se las tienen que aprender ni memorizar, me interesa esta. La seca. La seca, ¿ok? Pero vamos a ver qué sucede. Primero, cuando estos dos aminoácidos se unen y esta enzima, ¿sí? Que se llama agar. ¿Qué quiere decir agar? Aquí está. Quiere decir arginina, L-arginina glicina, amidino transferasa. Eso quiere decir agar. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver más de cerca. Glicina, arginina, en presencia de esta enzima, ¿sí? ¿Sí? Es una amido transferasa que se va a transferir, ¿verdad? Y se obtienen dos productos, uno que se llama ornitina, que es un aminoácido, y otro que se llama guadinoacetato. Ahorita lo importante es que sepan cuáles son los dos aminoácidos requeridos y qué aminoácidos se obtienen en el primer paso de la síntesis de creatinina por esta enzima. Okay. Luego de ahí, guadinoacetato, ¿sí? Ocupa a este aminoácido que se llama metionina, que lo vamos a ver en las aminoacidurias. Se llama L-adenosil L-metionina. ¿Sí? Se ocupa otro aminoácido aquí con el guadinoacetato y aquí viene la enzima que se llama GAM, ¿sí? Que quiere decir S-adenosil metionina guadinoacetato metiltransferasa. No se asusten cuando no. Y que vamos a producir otro aminoácido, homocisteína. Cuando esos aminoácidos que se generan en nuestro cuerpo se van a tener que metabolizar. Vamos a ver el metabolismo de la metionina para convertirse en cisteína. Y cuando estos se acumulan, empiezan a haber algo que se llaman aminoacidurias, que es lo que vamos a ver seguramente en la tarde. Y nos vamos a aventar todas las aminoacidurias para poder cerrar proteínas ya. Y luego generamos el nutriente. Ahora, ¿por qué es nutriente? Porque está saliendo de muchos aminoácidos. O sea, si se fijan, la creatina es un nutriente muscular que sale de la arginina, que sale de la glicina, que sale de la metionina, ¿sí? O sea, que sale de muchos aminoácidos. ¿Sí? Es como decir, tengo zanahoria, tengo manzana y tengo naranja, me va a salir un nutriente en un licuado, en un jugo, ¿estamos de acuerdo? Pues es lo que se generó de todos esos aminoácidos con esas enzimas, la creatina. Ya que tengo yo la creatina, ¿sí? Aquí es donde va a empezar lo bueno. Dice, después de que la creatina es formada, aquí es lo que nos interesa, puede convertirse en un acarreador de energía al añadir fosfato. Aquí vamos a ocupar esta enzima que se llama creatina quinasa o creatin fosfato de quinasa, conocida como CPK. Ahora, esta enzima trabaja con ATP. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? ¿Qué tipo de enzima sería? ¿Una transferasa, no? Muy bien, es una transferasa, no es ligasa, porque si no hubiera quedado el fosfato inorgánico libre, ¿verdad? Entonces está haciendo la enzima CPK o CK, es una transferasa, transfiere el grupo fosfato a la molécula de creatina para formarla en fosfato de creatina. O sea, está convirtiendo una molécula en alta energía porque le está dando poder, le está dando PI. Y eso va a servir para que el músculo pueda contraerse para alguna actividad intensa y muy corta. Ya se los puse de ejemplo. Si yo me agarro empujando o levantando cosas, vamos a llevarlo de aquí a la puerta. Yo no voy a usar glucógeno, voy a usar el fosfato de creatina. Si yo voy a agarrarme corriendo de aquí a la caseta de la entrada de la escuela, ya voy a empezar a utilizar glucógeno muscular. Pero eso es ¿para qué? Para que no se estén agotando las reservas simultáneamente, sino que nos vamos por etapas para que la energía pueda ser pues
digamos, de una manera mejor usada, ¿sí? Es como si tú tienes un salario y tú tienes que saber cómo vas a administrar ese dinero. Lo mismo pasa aquí, el músculo se tiene que asegurar cómo voy a administrar esa energía. Se asegura 20 segundos y altas intensidades, fosfato de creatina. Menos intensidad y más duración, glucógeno muscular. Y ya, si me voy a una actividad todavía más larga, puedo usar hasta los triglicéridos, los ácidos grasos para ser oxidables. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue de ahí? Un paso espontáneo. ¿Por qué es un paso espontáneo? Porque no ocupo ninguna enzima. Ahí lo que voy a hacer es que el fosfato de creatina, ya que cumplió sus 20 segundos, su uso, viene una molécula de agua, porque es espontáneo, es una hidrolasa, por decirlo de alguna manera, y rompe, y obtengo otra vez creatina, y obtengo creatinina y ortofosfato. ¿Y qué hace la creatinina en el músculo? Tiene que viajar del músculo al riñón para su excreción. Lo mismo que hace la urea en el hígado, viaja al riñón para su excreción. Entonces, normalmente cuando son desechos, tanto la urea y la creatinina, empieza a fallar el riñón, estos parámetros tienden a elevarse. ¿Sí? Los niveles de creatinina en 3, 4, urea 100, 200, ya trae falla renal. Casi siempre el que trae falla renal es diabético, mal controlado, por nefropatía diabética, por la cuestión del sorbitol. Ayer, bien curioso, ayer que fui a sacar el trámite de las placas, pues llegué como a las 10 para las 7, estaba haciendo fila y me tocó ahí, pues llegué a saludar, estaba un señor con su silla de esas plegadas, ¿no? Pues, para no estar parado, ¿no? Y dijo, buenos días, buenos días. Y ya vi que traía una chamarra del municipio, el gobierno. Y empezamos a hacer plática de todo, ¿no? Ya me preguntó en qué trabajaba, pues ya le dije, ¿no? Y ya me dijo, yo tengo una hija en la UABC que está estudiando gastronomía y que no sé qué. Y entonces ya empezó a salir la plática de que, pues, que cuando trabajas en la calle, todo se te antoja, ¿sí? Porque él es inspector, ¿sí? Y pues dice, yo tengo mucha debilidad, hijo, y pues luego de repente se me sube la glucosa más de 200, ¿no? Digo, pues hay que cuidarse, digo, porque la vista, ¿no? Entonces ya me empezó a decir, sí, de repente he visto así medio nublado, ¿no? Pues la cuestión del sorbitol, ya le empecé a grosso modo para que él entendiera por qué se forma el sorbitol con el paso del tiempo de la glucosa sorbitol, y esto puede viajar acá, y entonces ya me empezó a decir que conocía pues a las personas que se le van como el rollo, ¿no? Le digo, pues es debido a que, le dice, pero no es que tengan Alzheimer, tienen como 50 años, no son antecedentes, pero traen glucosas de 400, pues es que es eso, le digo, es lo que pasa, ¿no? Y le digo, y me platicaba de ciertos amigos y familiares que se han llevado el riñón por ser diabéticos. Esa es la cosa, porque empiezan a fallar las nefropatías, empiezan a presentarse a los pacientes con nefropatía diabética. Es raro el que nada más sí hay, pues, de que tengas una falla renal y no seas diabético, pero casi todos, hipertensos, diabéticos y con nefropatía diabética. Ahí pues ya saben, ¿no? Les tienen que hacer su diálisis o hemodiálisis. La hemodiálisis filtras la sangre, y la diálisis tienes que hacer trabajar al riñón, ¿sí? Ya usando un catéter, ¿sí? Y los dos procedimientos son muy desgastantes y muy costosos, pero quien se va más rápido es el de la diálisis, el de la hemodiálisis, porque afectas más el riñón. Hazte cuenta que como lo manipulas, haces esto con el riñón con el paso del tiempo. Y la diálisis pues aguantan más. Mi tío tiene como 17 años y se hace como diálisis. ¿Diálisis o hemodiálisis? No, diálisis. Diálisis. Pero es muy desgastante, ¿sí? Con el paso del tiempo, pues, ¿sí? Es muy... ¿Y es diabético? Sí. Por lo regular eso fue lo que... el no tomar agua y tomar otro tipo de bebidas, y el descontrol del sorbitol. Eso es lo que ocasiona eso. Por eso hay que cuidar. El que es diabético, muchachos, ustedes no son los papás de los pacientes, pero sí hacerle ver que prevenga eso, que tome suficiente. Ahora, porque el que tiene insuficiencia renal ya no puede tomar todo el agua que quiera. Está medida, le dicen 1 litro al día, máximo.
¿Te imaginas quedarte con sed y no poder tomar agua? Porque si no te vas a edema. Y luego te empieza a fallar el corazón. ¿Sí? Entonces, paciente diabético que usted ya empiece a manejar, hágalo ver, que prevenga, que venga, pues sí, bueno, pues dentro de sus posibilidades hacer el efecto de que le caiga el 20 al paciente, ¿no? Pero pues ya es cuestión de cada quien, ¿no? Es la dieta, es seguir el tratamiento y su actividad física. Tiene que hacer esas tres cosas. Si no hace esas tres cosas, porque la persona podrá decir, hago 1 hora de ejercicio, me tomo el medicamento, pero come lo que quiere. Y hay otros que dicen, pues como más o menos, tomo el agua que sí, pero no me tomo el medicamento. Es que tampoco funciona así. No funciona así de esa manera. Pero bueno. Y conclusiones, dice, la síntesis de creatinina y su posterior paso a creatinina conlleva una larga demanda metabólica del metabolismo de los aminoácidos. Ahí está. Fíjense cómo se están metabolizando estos 3 aminoácidos, que son los que yo les mencioné, para que se pueda formar la creatina, ¿verdad? Dice, es un producto de desecho, la creatinina, del metabolismo normal de los músculos, que usualmente es producida por el cuerpo en una tasa muy constante, dependiendo de la masa muscular, filtrada por los riñones y excretada por la orina, la cual puede ser analizada para corroborar el buen funcionamiento renal. Ustedes pueden pedir creatinina en orina y creatinina en sangre para ver cómo se está filtrando, ¿sí? La síntesis endógena de la creatina está regulada por la cantidad de creatina o de sus precursores que sean ingeridos en la dieta. Esto, por lo tanto, es directamente proporcional a la cantidad de creatinina que pues estemos ingiriendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver 2 casos clínicos. Uno que se llama por deficiencia. ¿Cuál es la falla más común de las enzimas del ciclo de la urea que puede llevar a una hiperamonemia? ¿Cuál es la falla enzimática del ciclo de la urea que puede ser más común en una hiperamonemia congénita? OTC. Y la otra es la arginosuccinatoliasa. Quiere decir que la segunda y la cuarta enzima son las más frecuentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál? La segunda y la cuarta. La 1 y la 4. ¿La 2 no? La 2 y la 4. ¿La 2 cuál es? Perdón, la 4, arginosuccinato. Pero la enzima, arginosuccinato, ¿qué? No, es La UTC. succinasa. O le puede poner succinato Deshidrogenado. Liasa. Pero pues es lo mismo. ¿El examen de mañana? Hasta aquí, lo que veamos de los casos clínicos. El examen de mañana, pues viene hasta lo que veamos en la tarde, que son aminoácidos, que no es lo único que nos hace falta. Entonces, ¿qué va a venir en el examen? Síntesis y degradación de glucógeno con sus controladores, glucogenopatías, ¿sí? Y todo el metabolismo de las proteínas y aminoácidos, incluyendo el ciclo de la alanina glucosa, el ciclo de la urea, las hiperamonemias, síntesis de creatinina, ¿sí? Eso es lo que vendría en el examen. Y el último parcial, que es el cuarto, pues va a ser todo lo que es ácido base, un poquito de radicales libres, lipogénesis, síntesis de triglicéridos, lipólisis, beta oxidación y síntesis de colesterol. 7 cosas en una semana. Es que es respi y es cardio. Por día. Con 2 unidades. ¿Cuál 1 por día? No, Como 2. Como 2, sí. 1 y medio. 5 días. 1 y medio. ¿Por qué no lo hice el lunes? ¿Lo hago el lunes? No, ¿Qué cosa? ¿O cómo dices? Al parcial, porque no se hizo el lunes como siempre. por los tiempos, ¿no? Porque se supone que íbamos a hacer el cuarto el próximo lunes. ¿Quieren que lo hagamos el lunes? No. Lo único que incluiríamos es todo lo de mañana,
que sería lo del efecto Bohr, efecto Halden, que no deben de tener problemas, y ver ácido base. O sea, el efecto Bohr, efecto Halden me lo visto rapidísimo, y de ahí vemos lo que es sistema amortiguador. Es que es ver el sistema amortiguación, hemoglobina y bicarbonato en el eritrocito. Efecto Bohr, efecto Halden, ver ácido base, que ustedes ya lo dominan, y ya nomás lo único que voy a ver diferente es les voy a enseñar algo que se llama anion gap. El anion gap es para saber que si el bicarbonato que estés tú identificando bajo es por pérdida o por consumo. Consumo quiere decir que bajó porque se convirtió en ácido carbónico, o por pérdida por una diarrea. Es lo que tienen que saber. No está difícil, es una fórmula con los 3 electrolitos, sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Y ya nada más se sabe si el anion gap está por arriba de esto, o si está normal, y cómo compensa cloro. ¿Quieren el examen de lunes? Nada más incluiría, lo que incluiría adicional sería el efecto Bohr, efecto Halden, sistema amortiguación, hemoglobina, bicarbonato y ácido base. En el de lunes. Y eso también se tendría que agregar al autoestudio, y el autoestudio se entregaría el domingo, en la tarde. De todos modos va a ser un montón de información esta y la otra. Sí. O hacemos lo siguiente. Ahorita vamos por el ¿qué? ¿Tercero? Sí. Hacemos 6. ¿6 qué? ¿6 parciales? No, sí, está bien. O sea, No, porque sería contar 40 puntos y con Por eso, 35 me mire. estoy mordiendo las uñas. Fíjense bien. No, o sea, lo que voy. Hago este tercer parcial hasta aminoacidurias. Lo que veamos, fíjense, el viernes y el lunes, el martes les hago todo lo que es ácido base y todo lo que es respi. Y yo les puedo hacer un examen, fíjense, miércoles que viene, o sea, el lunes les hago, mañana el examen normal que teníamos programado. El siguiente sería el martes, otro, y luego hasta el siguiente lunes. Parciales. ¿Y los semanales? Para que, pues, el semanal podría ser el lunes, uno, y otro el jueves. Ya nada más sería un semanal de cada. Usted dice como para evaluar por parte de los temas, ¿no? ¿Normal? Lo Sí, normal o es sea, mañana. No, o sea, lunes con el efecto Aldani. Pero si pone el otro parcial, el sexto, ¿cuántos puntos ocuparíamos para pasar? Pues ahora. 42. No. Sí, con 35 me estoy mordiendo los dedos ya, no tengo ni Pero uña. están pasando, ¿no? Pero no me quiero confiar. Muy cercano, pues nomás tienen que pasar el Tengo siguiente. un punto. No, ¿cómo está? De lo que parcial. Ahora sí, ¿Seguros? mañana. Entonces, mañana hago el examen. No, el lunes. Pero si lo hace mañana, tendríamos los 6 parciales. No. No, se lo hace mañana. Si lo hace, no, entonces sí mañana. Pero el lunes tampoco tenía. El lunes tampoco, solamente se agregaría. Ahora, el problema va a ser lo siguiente, que se llevarían ustedes casos clínicos por su cuenta, pero no va a haber retroalimentación. ¿Cuándo? Ácido base, el fin de semana. Yo mañana miraría. Ya los hemos visto. ¿Eh? No, pero. Pero te va a agregar Anion Gap y... No alcanzaría a hacer retroalimentación. No, mejor Se lo eso llevan mañana. ustedes para. Sí, mañana. Sí, la neta. Porque yo no alcanzaría a dar retroalimentación el lunes. Ok, fíjate bien. Yo estaría dando el tema de ácido base. Te voy a dar casos clínicos para tu estudio. Tú no vas a saber si están bien o están mal. Te la vas a rifar en el examen conmigo. ¿Te conviene? No. ¿Sí te conviene hacer eso? ¿Cómo Sin que saber sí? están bien o están mal los casos clínicos. Mañana, es que mañana solo son 2 temas. O sea, están largos los temas, pero pues... Por mayoría de votos y ya. Mañana. O sea, es mejor intentar salir lo más alto mañana y estar menos estresado la O última semana. La otra es, hago el examen hasta el martes, para que el lunes tengan chance de ver los casos clínicos. Pero es que van a ser más temas. Ah, ya van a ser un montón de temas. Mañana. Es que sí, si usted lo pospone, nos está metiendo más y más información. Entonces, fíjense cómo mañana va a quedar el examen normal y a lo que veamos a partir de todo mañana, o sea, toda una semana, va a venir en el último examen.
Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Cómo que dijo? Ya. Pues yo queda mañana igual el como examen, estaba. Y lo que leamos, porque ya mañana Para también mí se irá nos otro va a tema. quedar el más resto. pesado. Hasta Pues el sí. otro Y vamos viernes a que tener veamos, compensación va a ser el el examen. martes si hacemos examen o el lunes. O el lunes. Para no cargar tanto. Pero es que. Tenemos fin de semana Y si para químico, buscar y si lo pone o preguntar. el martes el parcial, nomás agregaría lo de la anión gap Ácido base, efecto Bohr, efecto Halden. y ya, No más. nomás. O sea, lo que se da el lunes no. Sí, claro. También. Es que el el lunes lunes. solamente va a ser retroalimentación. El lunes solo va a ser No, retroalimentación. no hay clase, tengo que terminar. Que sería la mejor radical en ti. Y el viernes puedo volver No sabes. El martes. No, mañana. 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 Perdón, ya está. A ver, ¿quién dice mañana? Pues es- Mañana. no, pues es que sí, 1, mañana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es mayoría. Profe, falta. ¿Quién falta? No, Pero no están presentes. Ay, pero No yo están ¿Quién presentes. falta? Ah, repruébenlos. Ni cacas. Químico, sí. Ahora, además, eso les va a quitar tiempo para el mapa. de todo modo no vamos a venir el sábado. No, que les va a quitar, porque el autoestudio iba a ser más y les iba a quitar tiempo para hacer el mapa. Ya se están, o sea, ya ustedes sabrán que el fin de semana, por ejemplo, le pueden aventar bastante el mapa y ya el lunes se vuelven a... Aparte el autoestudio, si lo hacemos al martes, va a ser como a falla y error, ¿no? Porque lo vamos a tener que entregar de una y ahí también nos puede perjudicar. Sí, claro. Mejor dejamos ahí como está. Y nada más el otro va a estar más pesadito, pues, más cargado, pues. Es lo Ah, el químico con un parcial de 100 preguntas. No, las preguntas no van, o sea, nunca hago más de 45, 50 sería lo máximo. Pues, ese sí pudiera Pero ser son de un montón de casi cosas. 50, Para casi acordarte de 50, todo. sí. Bueno, vamos a ver este caso clínico. Los trastornos del